Hola a todos, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la escala Braden-Cook, que es la escala que a través de ciertos componentes me permite determinar el riesgo que tiene mi paciente de desarrollar lesión de piel. Entonces, la escala Braden-Cook es una escala que tiene 7 componentes. Es muy importante tener en cuenta, esta escala la utilizo para la población pediátrica que va desde el primer mes hasta faltando un día para cumplir los 15 años. Movilidad. La movilidad es la capacidad que tiene el paciente para controlar la posición de su cuerpo, es decir, los cambios que pueda realizar el paciente en la cama, pero que los haga el paciente, no el cuidador o el personal de salud. En la parte de actividad es el nivel de actividad física, es la capacidad que tiene el paciente de levantarse o movilizarse fuera de la cama, es decir, para a la silla, ir al baño, deambular dentro o fuera de la habitación. En la percepción sensorial hacemos referencia a la capacidad que tiene ese paciente o esa persona para reaccionar ante una molestia relacionada con la presión, ya sea haciéndolo a través de gestos, gemidos, llanto o a través de palabras. Exposición a la humedad es el nivel de exposición de la piel a todas las fuentes de humedad, orina, materia fecal, saliva, sudoración, exudado de heridas, de drenes. Fricción y cizallamiento. Entonces, cuando hablamos de fricción es la fuerza que ocurre cuando la piel se mueve en contra de las superficies de apoyo, es decir, cuando arrastramos el paciente. Y cizalla, cuando la piel y la superficie ósea adyacente rozan una con la otra. Ejemplo, cuando lo sentamos o inclinamos la cabecera a más de 45 grados y el paciente no tiene la capacidad de reposicionarse cuando se desliza. La parte nutricional, que es el patrón usual de ingesta, aquí es muy importante tener en cuenta que no es la cantidad, sino la calidad de nutrientes que el paciente ingiera. Y en la parte de la perfusión y oxigenación vamos a hacer referencia a pH sanguíneo, nivel de hemoglobina, tensión arterial, saturación de oxígeno y llenado capilar. Entonces vamos a desglosar cada componente para lograr que ustedes tengan mayor comprensión. Movilidad, recordemos que es los cambios de posición que hace el paciente en la cama. Completamente inmóvil, no realiza ningún movimiento con el cuerpo, las extremidades. Entonces, por ejemplo, es aquel paciente que está totalmente confinado, limitado a la cama y depende 100% del cuidador para los cambios de posición. Muy limitado es ocasionalmente realiza ligeros cambios en la posición del cuerpo o las extremidades. Ligeramente limitado, realiza con frecuencia ligeros cambios por sí solo. Sin limitaciones, realiza cambios de posición importantes y frecuentes sin ayuda. En la puntuación 3, el paciente hace cambios, pero son, digamos, unos cambios que son ligeros, unos cambios de posición ligeros con frecuencia. Y en la puntuación 4 es el paciente que ya hace unos cambios de posición importantes y que no requiere ayuda. En la parte de la actividad, entonces, nos encontramos con paciente encamado, es aquel que está totalmente limitado a la cama, puede ser por su condición clínica o simplemente porque el paciente no desee o no quiera movilizarse o levantarse de la cama. Entonces es importante, acuérdense que yo debo instaurar un juicio clínico al momento de hacer la medición. Si el paciente no se para dentro de mi turno o en el espacio que yo tengo para medir la escala, voy a determinar que él es un paciente limitado a la cama y lo voy a clasificar o lo voy a dar una puntuación de encamado. Sencilla, capacidad para caminar severamente limitada o inexistente, no soporta su peso, ayuda para sentarse en silla o en silla de ruedas, ¿sí? Es el paciente que puede con o sin ayuda pasarse a la silla o a la silla de ruedas. Deambula ocasionalmente, con o sin ayuda, distancias muy cortas, por ejemplo, dentro de la habitación, de la cama a la silla, de la silla a la cama, de la cama al baño. Y en la puntuación 4 es el paciente que camina frecuentemente,
o fuera de la habitación 2 veces al día o dentro de la habitación al menos una vez cada 2 horas. Cuando ustedes observan esta flechita y en la parte de puntuación número 4, cuando dice todos los pacientes demasiado jóvenes para caminar, tenemos aquí, pero al momento de yo hacer la medición, supongamos en un paciente de meses, decimos que él hace los cambios de acuerdo para su edad, entonces lo colocamos en demasiado joven para caminar, pero al hacer esto, esta escala inmediatamente me va a dar un valor en donde me va a clasificar el paciente como que no tiene riesgo. Entonces es muy importante que seamos muy objetivas en esto. Si es un paciente que tiene meses, que hace cambios propios para su edad, pero que no es capaz de movilizarse, que lo hace su cuidador, lo vamos a clasificar en encamado o en silla, ¿sí? Ya para el paciente que deambula, ya sea a distancias cortas o ya a distancias más largas, vamos a clasificarlo acá. Entonces aquí ya vamos a tener algo en cuenta que es la edad, ¿sí? Es decir, los pacientes menores de 1 año van a estar van a estar en encamado o pueden estar aquí en silla, mayores de 2 años. Los pacientes ya que deambulan sin ayuda y son independientes los vamos a catalogar aquí. En la puntuación 3 debemos tener claro los pacientes que por condiciones de salud, ejemplo aislamientos, no puedan deambular fuera de la habitación. Lo pueden hacer, pero por su condición clínica o su aislamiento o algunas restricciones que tenga, lo va a hacer solo en la habitación, entonces yo le voy a dar una puntuación de 3. La percepción sensorial, entonces, completamente limitada. Aquí hacemos referencia a el nivel de conciencia y también la capacidad sensitiva. Entonces aquí el nivel de conciencia está totalmente comprometido, ya sea por sedación, no gime, no se estremece y no agarra. Y la capacidad sensitiva está totalmente comprometida en la mayor parte del cuerpo. Muy limitada. Entonces dice que es aquel paciente que me responde a estímulos dolorosos únicamente gimiendo o mostrando inquietud, y también puede tener un déficit sensorial en más de la mitad del cuerpo. Tengamos siempre claro, puede tener compromiso de la conciencia o compromiso sensorial, o puede tener ambos, o puede tener uno. Por ejemplo, ¿a qué hago referencia? Un paciente que tengamos consciente pero tiene un compromiso motor, es decir, tiene una aplegia, tiene una hemiplegia. Yo lo voy a catalogar que está un paciente muy limitado, ¿sí? Ligeramente limitado es el paciente que me responde a órdenes verbales, no siempre comunica el malestar o la necesidad de ser cambiado y tiene una alteración sensorial ya sea en una o en las dos extremidades. Y la puntuación 4 es aquel que no tiene ningún tipo de limitación, es el que responde a órdenes verbales y no tiene alteraciones sensoriales. En exposición a la humedad, como lo habíamos dicho, entonces aquí, para que sea mucho más práctico, hagamos referencia o socialicemos o asociémoslo a las veces que yo le hago cambio de posición. Si yo le hago 4 cambios de posición y en los 4 cambios de posición el paciente tiene alguna fuente que le genere humedad, algo que humedezca o mantenga su piel húmeda y yo deba cambiarlo, entonces voy a hablar de puntuación 1. Si ese es paciente que mis 4 cambios de posición solamente 3 veces yo le hice cambio de las sábanas, el pañal, una gasa o algo que estaba húmedo, voy a clasificarlo o le voy a dar una puntuación de 2. Ocasionalmente húmedo es el paciente que dentro de los 4 cambios de posición solamente 2 veces yo tengo que cambiar las sábanas, cambiar el pañal o la ropa de cama. Y raramente húmedo es aquel paciente que yo hago cambio de la ropa de cama, del pañal, de acuerdo a los intervalos de rutina. Entonces, por ejemplo, el que yo no le hago ningún cambio porque no tiene ninguna fuente de humedad, o aquel que yo solamente en la mañana, supongamos que hacemos el cambio de pañal. Pero como estamos hablando de población pediátrica, en los muy chiquitos, en los pacientes de meses que todavía no controlan esfínteres, son pacientes que probablemente siempre van a estar en puntuación 1 o en puntuación 2.
Vamos a hablar de la fricción y cizalla. Entonces aquí, como ya lo habíamos dicho, son las fuerzas que una es la que se da cuando yo voy en contra de la superficie de apoyo, que es la fricción, y la otra es cuando la piel y la superficie ósea rozan una con la otra, ¿sí? Entonces, problema significativo, fricción casi constante, espasticidad, contracturas o agitación. Entonces aquí es porque se mueve mucho o porque no se mueve. Problema. Requiere de moderada máxima ayuda para moverse, frecuentemente se desliza hacia abajo, ya sea en la cama o la silla. Problema potencial. Se mueve débilmente o necesita ayuda mínima al moverse, pero de cierta forma hay roce con las sábanas o ocasionalmente se desliza. Y sin problemas cuando el paciente tiene una movilidad independiente en la cama y tiene una buena postura tanto en la cama como en la silla. En la parte nutricional, entonces aquí vamos a hablar del patrón de ingesta. Entonces es muy importante tener en cuenta, mi paciente puede cumplir con todos estos criterios o con algunos de ellos. Es decir, ayuno, dieta líquida, líquidos endovenosos por más de 5 días, un nivel de albúmina menor a 2.5, o si el paciente tiene vía oral, el paciente nunca se come una comida completa, o simplemente la ingesta de proteínas está limitada a 2 porciones al día, toma poco líquido y no toma suplemento dietético. Recuerden, mi paciente puede tener 1, 2, 3 o todos estos componentes o solamente uno, y con eso yo lo puedo clasificar en muy pobre. Probablemente inadecuada es el paciente que puede recibir nutrición por sonda o nutrición parenteral, pero esa nutrición no le aporta las calorías o los nutrientes pues adecuados. Su albúmina es menor a 3, o si hablamos de vía oral, el paciente solo come la mitad de los alimentos, o en cuanto a la cantidad de proteínas que ingiere solamente está limitada a 3 porciones, o en ocasiones recibe suplemento. Adecuada, aquí entonces siempre tener en cuenta que el paciente se alimenta por sonda, no por sonda enteral o por vía parenteral, el paciente va a siempre tener una puntuación de nutrición adecuada, ¿sí? Es decir, el paciente solamente se alimenta por sonda, ya sea por una sonda o por una gastrostomía, entonces siempre va a ser una nutrición adecuada. En cuanto a si recibe vía oral, el paciente dice que come la mitad de los alimentos, su ingesta proteica va a 4 raciones y aquí toma suplementos si se le ofrece. Entonces siempre tener en cuenta. Si tenemos un paciente que el nivel de ingesta o cuando esté con nutrición por sonda, si está estímulo, vamos a decir que es una nutrición que está a 20 cc, podemos decir que es probablemente inadecuada o cuando yo la suspendo. Tenemos acá en la parte de excelente es aquel que come por boca, ingiere 4 o más porciones de proteínas y ocasionalmente come entre comidas. Este paciente no recibe ningún suplemento, no requiere ningún suplemento. Y por último tenemos la parte de la perfusión tisular, que hace referencia, como les decía anteriormente, presión arterial menor de 50 milímetros de mercurio cuando es en el paciente pediátrico y en los recién nacidos cuando es menor a 40, o simplemente que no tolere los cambios de posición. Pero esta puntuación o este ítem es más propio para los pacientes que están en las unidades de cuidado intensivo. Comprometida puede ser para los pacientes, digamos, oxígeno dependientes o cardiópatas, que está una presión arterial normal, un pH menor de 7.4, una saturación de oxígeno menor de 95, una hemoglobina menor de 10 y el llenado capilar mayor a 2 segundos. Inadecuada es un paciente normotenso, pH normal, saturación de oxígeno menor del 95%, una hemoglobina menor a 10 milímetros y un llenado capilar mayor a 2 segundos. Entonces ustedes van a decir, pero yo cómo voy a saber el nivel de hemoglobina. En el caso de esto, entonces simplemente nos vamos a orientar con cuando ustedes hagan la medición o la toma de los signos vitales con la presión arterial, la saturación y el llenado capilar. Con esos 3 componentes yo puedo determinar en qué puntuación está mi paciente.
Y normotenso es aquel que tiene la saturación adecuada y no tiene ningún compromiso. Entonces eso es todo en cuanto a la escala. Muchas gracias.